Bienvenidos espectadores de TV UNAM a este especial de observatorio. Como verán, me encuentro en plena exhibición de los inventos de Leonardo da Vinci en el Palacio de Minería y para platicar un poco más de este genio sin precedentes me acompaña Víctor Vilar, director del Centro Sofía en México y curador de esta exhibición, y Sergio de Regules, físico y divulgador de la ciencia. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandrine. Gracias, Sandrine. Víctor, en esta exhibición nos encontramos a un Leonardo da Vinci que muestra muchas facetas. ¿Qué Leonardo da Vinci nos encontramos aquí exactamente? Bueno, hemos intentado rescatar y traer a esta exhibición al hombre renacentista, ¿no? A la persona que es capaz de unir en una misma ser todas las distintas facetas de un genio, ¿no? Aquí vamos a encontrar a un Leonardo pintor, a un Leonardo ingeniero, a un Leonardo visionario que es capaz de mirar el cielo y querer alcanzar esa capacidad del hombre de poder volar. Vamos a ver también un Leonardo músico. Intentamos tocar todas las facetas o las más posibles facetas de un genio renacentista. Es un personaje muy peculiar también, y nada más entrar en la exhibición se ve porque se muestra su escritura especular, que también es espectacular, digo, pero ¿cómo escribía Leonardo y por qué? Bueno, Leonardo escribió más de 11.000 folios, todos con grabados, bocetos, investigaciones y estudios de anatomía, de geología, de botánica, y todos se escribía con una forma peculiar que tenía él, que es escribirlo de forma especular, es decir, solo se puede leer con un espejo. Parece ser que dicen que era zurdo y que por ese motivo, para poder escribir mejor, escribía de derecha a izquierda, pero también un poco como para ocultar un poco el mensaje o para que fuese más difícil de conocer el contenido de sus escritos. La cuestión es que es muy curioso porque solamente podemos leerlos con un espejo. Como nos comenta Víctor, Sergio, está la faceta de Leonardo científico y está la faceta de Leonardo artista. Muchas veces se ha recordado más la artista, no se sabe por qué. ¿Cómo se da esta unión entre ciencia y arte en general, no solo en la obra de Da Vinci? Pues Leonardo siempre se considera como el epítome, ¿no?, de la unión del científico-artista, pero yo te puedo contar de una exposición que hicimos en el Museo Universum hace como 15 años que se nos pedía juntar la ciencia y el arte. Y una de las propuestas era pues, poner algo sobre Leonardo y cosas así, pero al final acabamos haciendo algo que me parece un poquito más interesante, que es explorar por qué pueden existir mentes que son al mismo tiempo artistas y científicos. Y en la exposición lo que alegábamos era que al final de cuentas tiene que ver con el funcionamiento del cerebro humano, que es una máquina que tiene que resolver cierto tipo de problemas para que sobrevivamos en el ámbito de nuestros antepasados de las cavernas, digamos. Entonces tiene que resolver ciertos tipos de problemas que consisten en detectar patrones en la naturaleza, saber reconocer patrones en la naturaleza para usarlos en la predicción de lo que va a ser el entorno. Y así poder cazar, saber cuándo ir a recolectar las frutas, saber cuándo va a haber mamuts en el valle y cosas de estas. Entonces al final tenemos un cerebro que se ha moldeado por la evolución de nuestra especie para resolver ciertos tipos de problemas que consisten mucho en crear, generar, reconocer patrones y en extraer información a partir de muy pocos indicios, ¿no? Por ejemplo, los chismes serían un buen ejemplo de eso, ¿no? Te dicen una cosa muy vaga sobre una persona y tú infieres una historia completamente. Y eso al final de cuentas es el cerebro humano trabajando en lo que sabe hacer bien. Y en la exposición alegábamos que en el fondo eso es lo que está detrás de la ciencia y del arte. En el arte lo que haces es seleccionar ideas que puedes tú generar con tu imaginación o tomarlas del mundo real, y las ideas pueden ser tramas en una novela, pueden ser ritmos, melodías y colores orquestales en una obra musical, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser ritmos en la poesía y cosas de estas. Y tú seleccionas elementos y al final compones una estructura con ciertos criterios, ¿no? Entonces cada obra artística es una estructura que cumple ciertos criterios. Y una teoría científica es lo mismo, tú seleccionas a partir de la observación de la naturaleza, seleccionas lo que pueda ser importante para construir una estructura significativa, y eso también es una teoría científica. Entonces acabamos comparando estas dos cosas y alegando que al final de cuentas es el cerebro humano que todos tenemos el que hace estas cosas, y por lo tanto el científico y el artista son básicamente el mismo. Y yo creo que Leonardo es como la muestra perfecta de esta unión, ¿no? Estamos acostumbrados a que en la escuela nos separen la ciencia y el arte, pero en la época de Leonardo, y Leonardo en particular, según entiendo, no hubiera entendido esta distinción, y eso es bueno. Y que además una manera de unirlo también es, por ejemplo, como hacía Leonardo a través del dibujo, que está considerada un arte, por así decirlo, pero que también imagino
que está muy presente en la ciencia, el dibujo, el diseño, como una manera de proyección. Claro, y en el Renacimiento, ¿no?, está también la perspectiva y el estudio de la luz, que al final de cuentas son unas cosas muy físicas y matemáticas. Y Leonardo además usaba sus dibujos no solo para bocetar sus obras, sino que además están todos sus estudios del movimiento del agua y cosas de estas, ¿no?, que al final de cuentas son una manera de registrar información que hoy diríamos que es información científica, pero sospecho que para Leonardo era simplemente pues, el material con el que él hacía todo, ¿no? Una manera también de relacionar a Leonardo, Víctor, con las artes es también toda la proyección que él tenía y toda la mirada que tenía hacia la historia, en concreto hacia Grecia, ¿no?, hacia esa antigüedad clásica que él retomó en muchas ocasiones. Pues también en Grecia ha sido la cuna también de muchos científicos, por así decirlo. ¿Qué retomó exactamente Leonardo de Grecia? Bueno, siguiendo con el comentario de Sergio, precisamente esa capacidad de unir ciencia y arte es un pensamiento platónico, ¿no? En realidad, para la ciencia buscaría la verdad, que es una de las ideas fundamentales de Platón, y el arte buscaría la belleza, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, para Platón, el pensamiento platónico, que es esa filosofía que se rescata también en el Renacimiento, al fin y al cabo, ambos son parte de una misma esencia, ¿no? Son como los arquetipos ideales o completos, y los caminos por los cuales llegamos a ellos pues a veces difieren, ¿no? La ciencia parece que es como contraria al arte, o parece que es contraria a la mística, o parece que es contraria a la política. Sin embargo, son cuatro aspectos que en realidad buscan una misma esencia, buscan el bien, buscan la justicia, buscan la verdad y buscan la belleza, ¿no? Esos arquetipos platónicos es un poco también lo que Leonardo expresa en su obra. Él, cuando pinta, y hablábamos eso, hacía un boceto anatómico, pues es perfectamente como una fotografía forense, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Es mucho mejor estudiar un cuerpo humano a través de una muy buena fotografía, en este caso un muy buen dibujo artísticamente plasmado, pero que a la vez nos refleje la realidad, ¿no? Entonces eso, Leonardo se ve esa unión, ¿no?, de todos los arquetipos platónicos. Un poco ese es el pensamiento que rescata también el Renacimiento. El Renacimiento, tú me decías, ¿qué es lo que se rescata del pasado? Pues el renacer fue precisamente rescatar la época clásica, la época dorada de los filósofos, de los investigadores, de los primeros ingenieros o inventores como Arquímedes. Entonces, un poco el Renacimiento explotó esta posibilidad de rescatar lo mejor del pasado y recrear nuevamente en un mundo en el cual ya el fanatismo religioso y todo lo que era el dogmatismo pues estaba ya quedando atrás en la Edad Media. Y también, en cierto modo, explorar las posibilidades del hombre, imagino, a través de ese antropocentrismo que se retoma. Sí, efectivamente. El Renacimiento es un alegato a la dignidad del ser humano, ¿no? Volverle a poner en su sitio. Por eso el icono fundamental de incluso el Renacimiento es esa imagen del hombre de Vitruvio, ¿no?, enmarcada, que es de Leonardo, enmarcado entre un círculo y un cuadrado, ¿no? Es un poco una fusión de decir, el cuadrado es el mundo material, el círculo es el mundo espiritual, y el ser humano es la medida de todo, es la medida de la materia y es la medida del espíritu, es la medida del arte, de la ciencia, de la naturaleza. Un poco rescatar ese espíritu digno del ser humano, de colocarlo en el mundo y darle la posibilidad, como uno de los filósofos de esa época, que era Pico de la Mirándola, de convertirse, si él quiere, en un dios, o también, si él lo quiere, por desgracia, convertirse en una bestia. Sergio, hay una parte también interesante de lo que me está comentando Víctor, del hombre de Vitruvio, que es la observación de la naturaleza y la unión de lo que es el macrocosmos con el microcosmos, que lo vemos mucho en la obra de Leonardo. ¿Hasta qué punto el pensamiento científico deriva siempre de la observación del mundo natural? Pues se dice mucho, ¿no?, que lo primero es la observación. Yo quisiera añadir que no es estrictamente cierto, que muchas veces, por lo menos en la ciencia moderna, que es un poquito posterior a Leonardo, Leonardo está justo así como en el borde del nacimiento de lo que hoy veríamos como el nacimiento de la ciencia moderna. Y en la ciencia moderna, desde luego, la observación es muy importante y todo lo que las ideas tienen que probarse con el experimento. Pero la verdad es que también se recurre mucho a argumentos estéticos, en el que si tú tienes dos teorías que describan igual de bien ciertas observaciones,
a lo mejor prefieres la más elegante desde el punto de vista matemático o la más sencilla, la que tenga menos elementos, y al final siempre es un argumento de economía y simplicidad y de elegancia finalmente, que son argumentos estéticos. Y hay historias de teorías por las que se ha optado más por un argumento estético de este tipo que otra cosa. Entonces, desde luego está la observación, pero también supongo yo, esto que era muy caro a Leonardo y a cualquier artista, que es la búsqueda de la belleza. Y ahí se mezclan otra vez, ¿no? La búsqueda de la verdad y la belleza y todo eso. Entonces, yo no sé si Leonardo lo hubiera dicho así, pero quizá es más moderno de lo que incluso nos parece, ¿no? Porque sabemos que él no escatimó sin duda, no hizo las cosas sencillas, porque se han conservado como más de 5.000 estudios, páginas que él hizo. ¿En qué momento se encontraba entonces Da Vinci científicamente? Es, como decía hace un momento, es exactamente el momento anterior a lo que se considera el nacimiento de la ciencia moderna a principios del siglo XVII, ¿no? Leonardo murió creo que en 1519. En 1543 se publica el tratado donde Copérnico dice, pues las cosas se simplifican más en la astronomía si ponemos en lugar de la Tierra en el centro del universo, si ponemos el Sol. Y eso va a ser detonante de un montón de cosas, sin que sea directamente culpa de Copérnico. Pero entonces yo creo que es interesante señalar que Copérnico es contemporáneo, es perfectamente contemporáneo de Leonardo. Publicó al final de su vida, pero digamos la investigación de Copérnico, el desarrollo de la hipótesis de la teoría de Copérnico se estaba haciendo al mismo tiempo que Leonardo estaba pintando, investigando y haciendo estas cosas. Y es exactamente el momento en que va a dispararse la idea de que en la ciencia pues es muy importante no ceñirse a nada más a lo que digan las autoridades y hacer observaciones y tratar de comprobar las cosas y tratar de mitigar lo más que se pueda la subjetividad. Y estamos a punto de eso. Y Leonardo, yo creo que con todo esto que describen ustedes y lo que vemos aquí a nuestro alrededor de observaciones y de pruebas y de documentos y todo eso donde registra observaciones, pues está también ya muy en ese espíritu, ¿no? Lo cual tal vez nos indique que todas estas ideas no es que se las invente una persona, sino que están en el aire de alguna forma, ¿no? Y que en cierto modo también es muy moderno eso de no ceñirnos a lo que nos dicen las autoridades, sobre todo ahora que tenemos estos conflictos de industrias farmacéuticas, etcétera, y nos dicen que tenemos que consultar más métodos, ¿no? Bueno, Sergio, muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacer una pausa aquí. No se vayan, enseguida regresamos. Estamos de regreso en Observatorio, donde estamos platicando de la exhibición Los inventos de Leonardo da Vinci. Víctor, a propósito de estos inventos, que todavía no hemos platicado de ellos, pero que son la pieza clave, las piezas claves de esta exhibición, hay tres que me llaman mucho la atención porque Leonardo también se basó mucho en promover el desarrollo humano, ¿no? El progreso. Y hay tres que son la bicicleta, el traje de buzo y el paracaídas, que me gustaría preguntarte especialmente cómo están estructurados. Bueno, son tres inventos, pues, como tú dices, muy curiosos, ¿no? Adelantados a su tiempo. Al fin y al cabo, nosotros ahora estamos acostumbrados a ver aviones, helicópteros y todo tipo de útiles para los cuales precisaríamos el paracaídas, por ejemplo. Sin embargo, en su época, ¿cómo se le puede ocurrir a una persona que no existen aviones, que no existe nada de eso, algo para poder escapar, ¿no? o protegerse con una caída? Precisamente cuentan que él lo ideó para saltar de una torre en llamas. Una situación muy cotidiana. Cotidianísima, ¿no? Y de hecho, dos siglos después, cuando se probó por primera vez el paracaídas, efectivamente se probó sobre una torre, porque tampoco había aviones en esa época, ¿no? Es decir, que fue un invento adelantado muchísimo a su tiempo, a su época. El buzo también, él parece ser que tenía ese deseo de poder alcanzar el cielo o incluso sumergirse en las aguas, ¿no? Entonces, en varios códices ideó un mecanismo pues, para, además de que la persona quedase en el fondo, también que pudiese respirar, ¿no? Entonces tenemos el invento del buzo con sus mangueras que le permiten, a través de una boya, pues, poder tener oxígeno, tener aire, ¿no? Para poder respirar. Y por último, de la bicicleta que me comentas,
Bueno, este parece ser que no es un invento de Leonardo da Vinci. Es una maqueta que tiene que estar en todas las exposiciones de él, porque sí que efectivamente aparece en uno de sus códices, en el Códice Atlántico, pero parece ser que en el siglo XIX se hizo una restauración y cayó en unas manos que aprovecharon unos círculos que había en una hoja para dibujar la bicicleta. Entonces, se sabe que no es de Leonardo el invento. Pero bueno, en la exposición lo tenemos porque la verdad que la bicicleta es muy interesante, muy bonito. Además de estos inventos que son muy bonitos y en cierto modo muy humanistas también, hay otros que no lo son tanto y de hecho hizo mucho invento también y trabajó como ingeniero, de hecho, para la corte, ingeniero bélico, por así decirlo. Y en esta exhibición encontramos ballestas, tanques, un montón de inventos destinados también a acelerar la guerra y un poco a la destrucción humana, que creo que eso a él también le causaba ciertos problemas porque decía que la guerra era la locura más bestial y entonces era un contraste, ¿no? Estar haciendo cosas para el progreso humano y al mismo tiempo contribuir a su destrucción. Este tipo de ética, ¿cómo funciona en el mundo científico, Sergio, hoy en día, sobre todo en la industria armamentística? Sí, en el caso de Leonardo es rarísimo, ¿no? Porque nada lo obligaba, él no necesitaba dinero, en fin. Hoy en día, y yo creo que desde los principios de la ciencia moderna, sí es verdad que gran parte de los adelantos científicos los impulsa los afanes bélicos, ¿no? Y económicos. Y finalmente siempre ha habido ciencia para la guerra. En el siglo XX y XXI muchas veces es porque de otra manera pues no hay forma de financiar cosas, ¿no? La guerra siempre es un aporte económico tremendo para la ciencia, pero no en tiempos de Leonardo. Entonces, en el caso de Leonardo habría que preguntarle a su psiquiatra porque está muy raro. Bueno, en realidad, Sergio, era una época de muchas guerras, ¿no? Estamos en una época, terminando la época medieval, las ciudades-estado estaban empezando a crecer, adquiriendo mucho poder, y había guerras entre Florencia, Venecia, Milán, el Papado, Roma, o sea, todas estaban bastante en conflicto. Entonces, Leonardo, él estaba trabajando tanto para los Medici en Florencia como posteriormente en Milán con los Sforza, y entonces él se ofreció a estos mecenas, se ofreció como ingeniero de la corte en todos los ámbitos, ¿no? Y de hecho él tiene una carta de presentación en la cual al duque de Milán, a Ludovico Sforza, se presenta como diciendo que en tiempos de paz puede hacer cualquier tipo de escultura, arquitectura, construcción, y en tiempos de guerra cualquier mecanismo, ¿no? Para poder ganar la guerra más rápidamente. Entonces es una época bastante convulsa y por eso hizo todos estos inventos, ¿no? Dedicados a la guerra. Pero, Sergio, volviendo un poco al tema de la ética otra vez, sí, en tiempos de Leonardo ya vemos que a él sí le asaltó esa duda, pero en tiempos modernos, ¿cómo se vive esa ética dentro de la industria armamentística hoy? Pues es lo que te decía, ¿no? Que la guerra siempre ha sido un gran impulsor de la ciencia, incluso desde tiempos de Galileo, poco después de Leonardo, porque Galileo también, cuando empezó por ejemplo, mejoró el telescopio, no lo inventó, pero sí lo mejoró, y se lo ofreció también a la República de Venecia como una cuestión bélica, ¿no? Para poder ver a los barcos desde lejos venir, a los barcos enemigos y cosas de esas. Entonces es una persona como Galileo, que como Leonardo también era bastante humanista y músico y pintor y todas estas cosas, y sin embargo lo primero que se le ocurre es ir a ofrecer su invento para la guerra. Y parece que es una constante, ¿no? En cuanto tienes la capacidad de crear nuevo conocimiento y con ese conocimiento crear nuevos artilugios tecnológicos, parecería casi inevitable que acabas ofreciéndolos también tanto para lo práctico de la vida cotidiana, para las artes y también para la guerra, que es otra actividad humana, ¿no? Como que se extiende la capacidad tecnológica a todos los ámbitos de la actividad humana, incluyendo la guerra. Y luego, claro, la guerra pues inspira a la gente a ponerle mucho dinero, ¿no? Hay muchos intereses ahí, entonces... Lo bueno que el Renacimiento tuvo también la otra contraparte, se aportó mucho dinero para el arte, ¿no? Entonces, tal vez, al fin y al cabo, desde luego, el uso que hacemos los seres humanos, que terriblemente, pues luego, según nuestra inclinación, pues llevamos una cosa a otra, ¿no? Yo creo que lo hermoso sería poder rescatar también, la parte de la guerra va a estar siempre, pero ojalá que pudiéramos dedicar muchos más esfuerzos al arte, ¿no? Como ocurrió en el Renacimiento. Que luego, de hecho, me comentabas un ejemplo especial de este mismo tema, ¿no? Como Einstein había inventado una cosa
y Oppenheimer hizo otra cosa. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, ahí a veces se le achaca a Einstein la culpa de la bomba atómica porque él finalmente fue el que ideó la teoría que permite que exista la bomba atómica. Pero él cuando lo estaba ideando en 1905 era simplemente la observación de una regularidad en el universo que se aplica a todo, a los procesos de todos los días, a los procesos nucleares en las estrellas. Muchos años después resultó que también se aplica a procesos que sirven para hacer una bomba atómica, pero eso Einstein no lo puede prever, ¿no? Igual que Newton no puede prever que sí puede preverlo, pero digamos, Newton no idea las matemáticas para describir el movimiento que se pueden usar para muchas cosas, para el bien y para la guerra también, ¿no? Y sin embargo, es más difícil en el caso de Robert Oppenheimer, que fue el que llevó o por lo menos uno de los que llevó el proyecto Manhattan, y que al final de cuentas, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo cuando ve el resultado, ¿no?, de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pues se horroriza, a pesar de que lo sabía. Entonces ahí yo todavía no entiendo la ética de los científicos que hacen investigaciones para la guerra, pero los hay. Hay una universidad muy bonita en Estados Unidos, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es también muy humanista, da montones de becas y todo eso, y sin embargo en la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a base de contratos de investigación para desarrollar el radar y para desarrollar sistemas de navegación para submarinos. Entonces siempre está esta tensión entre el conocimiento, entre generar conocimiento nuevo para entender el universo y por pura curiosidad, y el conocimiento aplicado que se puede aplicar para cosas, para la paz, y se puede aplicar para la guerra. Y la guerra da más dinero. Un poco, claro, es como un contraste entre la ética y la economía, más bien, ¿no? Una cosa así. Pero sabemos también que Leonardo, por ejemplo, Víctor, de los inventos que hizo, hay muchos que no se hicieron y que eran desconocidos por sus contemporáneos, o sea, ni siquiera se realizaron en ese momento. De hecho, los que me comentabas antes, la bicicleta o el paracaídas, se hicieron después en el siglo XIX. ¿Qué pasó con sus documentos y cómo fue la recuperación? Bueno, pues los documentos evidentemente salieron poco a poco a la luz, ¿no? Él en su época no los mostró a nadie. Y de hecho, pues una de las cosas, tal vez por eso a lo mejor sus inventos pues no llegaron a las manos que habrían ocasionado que se convirtieran en cosas terribles, ¿no? Tanto los bélicos o cosas magníficas como los inventos civiles, ¿no? La cuestión es que cuando él muere, todos sus códices, todos sus manuscritos, esas 11.000 páginas escritas, quedaron en manos de su discípulo, Melzi, y él las guardó como si fuera un tesoro, ¿no? Tenía en gran estima a su maestro y durante mucho tiempo las recopiló, las juntó por temas, y lo que sucede es que cuando murió él, sus descendientes pues no le dieron tanto valor y empezaron a segmentar toda la obra. Muchos interesados y curiosos iban a comprar unos cuantos volúmenes o unos cuantos códices y se fueron desperdigando toda la obra por toda Europa, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, posteriormente han ido apareciendo. Uno de los últimos que apareció pues, fue en el siglo XIX, los códices de Madrid. Entonces, está el códice Forster, el códice de Madrid, los manuscritos de París. Hay muchos manuscritos que están diseminados por todo el mundo, incluso uno que tiene Bill Gates, es el Codex Hammer. Y bueno, pues de ahí han ido apareciendo a la luz a lo largo de todos los años posteriores. Que decíamos que es el único que está en manos privadas todavía. Sí. Sabemos, Sergio, que Leonardo, como estamos viendo también aquí, ha sido retomado y reconsiderado mucho como artista, tal vez no tanto como científico, y me gustaría saber cómo se retoma a Da Vinci desde el punto de vista de la ciencia y de la formación académica en ciencias. Una excelente pregunta, ¿no? Porque siendo un personaje tan iguicónico del Renacimiento, casi el representante por excelencia del Renacimiento, y entiendo que en la historia del arte sí es considerado alguien que aportó cosas importantes. Curiosamente, en la ciencia, digamos, yo en mi carrera de física no teníamos una materia de Leonardo, ¿no? Sí estudiamos a Galileo, Kepler, Newton, incluso Descartes y cosas así. Y Leonardo, la verdad es que no. Entonces yo podría decir que a lo mejor no aportó nada a la estructura de la forma de hacer ciencia. Sin embargo, me da la impresión de que es como si fuéramos un científico moderno antes de que realmente existieran. Quizá fue porque no teorizó, ¿no? Sino que tenía sus notas y tenía sus inventos y todo eso, pero a lo mejor no dejó nada como más estructural para influir en la historia de la ciencia. Entonces es un práctico, digamos. Y el problema es que también muchos de estos inventos que vemos aquí, la verdad es que no hubieran funcionado.
lo cual no le quita nada al que Leonardo sea un científico de consideración, ¿no? Porque finalmente en la ciencia pues muchas veces las cosas salen mal y no funcionan y tú necesitas explorar por donde se pueda. Pero sí, en efecto, no se estudia en la ciencia sus aportaciones, ¿no? O sea, que esa es una tarea pendiente que tenemos, recuperar al Leonardo científico, podemos decir, ¿no? Muchas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros hoy y gracias a ustedes por seguirnos. Mi nombre es Sandrine Ortega y como siempre ha sido un placer con todos ustedes y no olviden seguir mirando TV UNAM.